Evangelio de hoy, viernes 18 de octubre del 2024. Lectura del Santo Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 25, del versículo 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes, y a uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui, y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió, y le dijo: Siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo, hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento, y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Gracias a Dios por el Santo Evangelio de este día viernes. Gloria a ti, Señor Jesús, por la palabra de hoy y la reflexión. ¡Qué maravillosa palabra de vida! ¡Qué maravilloso el Evangelio de este día viernes! Recordemos que el Señor dijo a uno de sus siervos: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Dios quiere bendecirnos a cada día. Dios quiere que vengamos a tener en abundancia. Dios quiere llenarnos con su Santo Espíritu, con su presencia, que vengamos a cada día a vencer nuestras luchas y nuestras adversidades. Dios quiere lo mejor para sus hijos en todas las áreas de su vida, pero lamentablemente
lo que vemos día a día son cristianos perezosos, cristianos que no son fieles ni siquiera en lo poco que tienen. Nosotros debemos aprender a ser fieles en lo poco. Si somos fieles en lo poco, seremos fieles cuando Dios nos coloque sobre lo mucho, sobre el montón. Pero si en lo poco somos infieles, ¿cómo podremos ser fieles cuando tengamos mucho? Aprendamos esto porque Dios desea bendecirnos. Dios quiere que toda nuestra vida sea una bendición y que en todo lo que hagamos, que en todo lo que emprendamos, cada decisión, todo nos vaya bien. Pero aprendamos a ser fieles en lo poco. Aprendamos a permanecer en la palabra, pues muchos cristianos comienzan bien, pero luego se van descarriando del camino del Señor. Al conquistar, al tener más, se van olvidando de las primeras obras, que hacían para Dios, de aquel primer amor. Había 3 siervos, uno tenía 5 talentos y el otro 2, y el último tenía 1. Solamente que los primeros 2 buscaron trabajar con esos talentos y negociarlos, y así multiplicaron para su señor. Pero el último era perezoso, el último era miedoso, el último tenía miedo, era cobarde, pero sobre todo perezoso. Era un relajado. ¿Cómo es posible que el Señor quiera bendecir a ese siervo que era perezoso? Lo mismo sucede con nosotros. ¿Cómo es posible que Dios quiera bendecirnos si somos cristianos perezosos? Cuando tenemos que orar, no lo hacemos. Cuando tenemos que ayunar, no ayunamos. Cuando tenemos que meditar en la palabra, siempre postergamos ese momento, o porque estamos cansados, o con sueño, o porque estamos con otros intereses. ¿Cómo es posible que Dios quiera bendecir a sus hijos cuando sus hijos se portan como ese último siervo que enterró el talento? Todos nosotros tenemos talentos, algunos más que otros, pero lo importante no es la cantidad de talentos, sino lo que hacemos con el talento que Dios nos ha dado. Lo importante es cómo hacemos y qué es lo que hacemos. Gracias a Dios, si somos relajados, perezosos, si vivimos de brazos cruzados, Dios nada hará al respecto. Es más, aquel último siervo al cual su señor le dijo perezoso, le dijo inútil, le dijo muchas palabras reprensivas, mandó que lo echaran fuera a las tinieblas, donde habrá llanto y crujir de dientes. ¿Por qué aquel siervo fue echado a las tinieblas? Porque aquel siervo tenía que mantenerse obrando para bien, tenía que trabajar para entrar en el gozo de su Señor. Pero él no trabajaba, él vivía de brazos cruzados, tal como muchos cristianos hoy por hoy viven relajados. Prestan más atención a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Ya no se alimentan de la palabra, ya no buscan con aquel fervor en oración a Dios. Ahora lo hacen de cualquier manera.
Cuando vivimos así con Dios, cada día nos alejamos más de su presencia. Cada día nos alejamos más de la luz divina, de la luz de la salvación. Y si nos alejamos de la luz, entonces estaremos yendo a las tinieblas. Seamos cristianos fervientes, seamos cristianos como la iglesia primitiva de los discípulos del Señor Jesús, que vivían en oración, que vivían meditando la palabra. Aunque tengamos otras cosas por hacer durante el día, siempre debemos tener presente en nuestra mente la oración. Aunque no oremos de la boca para afuera, podemos hablar con Dios en el pensamiento. Lo importante es que vivamos en espíritu y no en la carne. Gracias a Dios, muchos solamente fortalecen su carne, pero aquellos que fortalecen su espíritu entrarán en el gozo de su Señor. Amén. Oremos en este día viernes 18 de octubre. Oremos a nuestro Dios y demos gracias a Él por esta maravillosa palabra de vida. Palabra de vida que nos fortalece. Palabra de vida que nos renueva. Oremos a nuestro Dios. Amado Dios, bendito Padre, eterno, glorioso y celestial, ven a nosotros y danos la fuerza para levantarnos, que tu palabra de vida nos fortalezca en este día viernes 18 de octubre. Señor, que seamos cristianos de palabra, cristianos de ayuno y oración, cristianos que practican y guardan tu palabra. Señor, líbranos de caer en tentación, líbranos de todo el mal y bendícenos con tu santo evangelio. A ti nos encomendamos, hoy, mañana y por siempre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a Dios. Que Dios te bendiga. Esto fue el Santo Evangelio de hoy, viernes 18 de octubre del 2024. No se vaya sin antes dejar en los comentarios: Gloria a ti, Señor Jesús. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que todos los días recibas el Santo Evangelio de hoy.